Parte 5 de la clase 14. Sigo encontrando errores, que acá dice 13. Ya lo voy a arreglar antes de subirlo. Clase 14, parte 5. ¿Para qué hicimos todo el esfuerzo anterior de relacionar aceleraciones entre un sistema inercial y un sistema rotante? Bueno, para hacer dinámica. Para ver qué pasa con la segunda ley de Newton. El observador inercial, por supuesto, puede escribir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, porque es un observador inercial. Y el observador rotante no puede escribir directamente suma de fuerzas igual a masa por la aceleración que él ve. Sí puede escribir suma de fuerzas igual a masa por la aceleración que ve el observador inercial. Y ya sabemos escribir la observación, la aceleración que ve el observador inercial en términos de observaciones hechas por el observador rotante. Entonces, el eje de esta parte. Espero que mucho más directa de seguir que todas las cuentas anteriores. Suma de fuerzas para el observador es igual a la masa por la aceleración del observador inercial, como corresponde a la segunda ley. La aceleración del observador inercial se puede escribir como aceleración del observador rotante más 2 veces velocidad angular del sistema por velocidad de la partícula en el observador rotante, más omega por la posición que ve de la partícula el observador rotante. O sea, la aceleración del sistema inercial, la que es buena para entrar en la segunda ley de Newton, se puede expresar con observaciones hechas solamente en el sistema rotante. Eso es lo que hacemos en esta ecuación. Decir que la suma de fuerzas reales, esas que son interacciones con cuerpos, las que trabajamos siempre, puede igualarse con la masa por la aceleración vista por el observador rotante más algunos términos de corrección. Entonces, si el observador rotante quiere armar algo parecido a la segunda ley de Newton, va a querer decir la suma de tales cosas es igual a la masa por la aceleración que veo. Ese algo no es la segunda ley de Newton, es una modificación, pero es un despeje matemático del que estoy recuadrando. Simplemente distribuye la masa, y la masa por 2 omega por BR la pasa a la izquierda. Y la masa por omega por R la pasa a la izquierda. Entonces despeja masa por aceleración, tal cual la ve en el sistema rotante, igual a suma de fuerzas verdaderas menos, pasaron restando, otros términos. Eso es lo que está en el recuadro fijo. La receta de la dinámica que tiene que usar el observador rotante es decir, bueno, yo mido aceleración. La masa por la aceleración que mido es igual a la suma de fuerzas más estos dos términos. Esos dos términos se suelen llamar fuerzas ficticias o fuerzas no inerciales. Fuerzas ficticias en sistemas rotantes. Tienen precisamente esta forma. No son fuerzas verdaderas porque no se debe a un cuerpo interactuando con la partícula que estudiamos. Son correcciones por estar en un sistema no inercial. ¿Ok? Estos dos términos son proporcionales a la masa. Eso vino de haber distribuido en la ecuación anterior la masa por estos términos y esa señal, el hecho de que tengan la masa, es una señal de que son términos no inerciales. Vienen por correcciones a la aceleración. Tienen nombre propio, tienen forma propia, son así como lo estamos viendo. El primer término menos masa por velocidad angular por posición se conoce como fuerza ficticia centrífuga. El nombre viene de analizar para dónde apunta y ver que ese término es un vector que se aleja del eje de rotación. No se aleja del origen, sino que es perpendicular al eje de rotación y se aleja del eje de rotación. Intentaremos dibujarlo, pero sobre todo ustedes tienen que hacer con la regla de la mano derecha el producto de omega por R y el resultado volver a multiplicarlo omega por el resultado del primer producto y convencerse de para dónde apunta. Es fundamental en el uso de estas ecuaciones que ustedes controlen
perfectamente para dónde apunta cada vector que están escribiendo. Y en general es mucho más práctico hacerlo con la mano, con la regla de la mano derecha, que escribir componentes que, bueno, son expresiones mucho más largas, llenas de términos y difíciles de mirar. Insisto, recomiendo todos los productos vectoriales, siempre con la mano derecha, estar pensando para dónde apunta el resultado. El segundo término, menos masa por omega por velocidad, vista por observador rotante, se conoce como fuerza ficticia de Coriolis. Bien, un párrafo para cada una y un dibujito para cada una. La fuerza centrífuga, acá está la expresión. Ni siquiera le quiero poner nombre porque no es una fuerza, es ficticia. ¿Okay? Pero es esta expresión, se la conoce en palabras como fuerza centrífuga. Fíjense por un lado que aunque la partícula no se mueva, aunque BR sea igual a 0, este término está. Y si BR es distinto a 0, también está. Está presente para cualquier partícula, siempre que el vector posición esté fuera del eje de rotación. ¿Por qué? Porque si el vector posición está sobre el eje de rotación, omega y r son paralelos y el producto vectorial da 0. Entonces, en el dibujito, volvemos a el planteo de la sección 1, donde los ejes z coinciden y la dirección de la velocidad angular es el eje z. Pero en este dibujo, ahora que lo recuerdo, a propósito, no puse los ejes del observador inercial. ¿Por qué? Porque estamos encarando cómo plantea el problema un observador subido al sistema rotante, que no vea el sistema inercial. Esa idea de estar en la carecita y poner un toldo para no ver para afuera. Entonces, solamente con lo que se observa en los ejes rojos del sistema rotante, tenemos que manejarnos. Entonces, si la posición de la partícula anda por acá en algún punto del espacio, r sub r mayúscula, y la velocidad angular apunta como el eje z, tenemos que hacer primero el producto de omega por r. Con la regla de la mano derecha, omega, que lo copio acá por facilidad, o que sea acá abajo, omega por r apunta perpendicular a omega, perpendicular a r, y acá es como para adentro. Es este vector que dibujo acá, omega por r. Ahora tenemos que multiplicar omega, que lo volví a copiar acá, para arriba, por omega por r. Y con la regla de la mano derecha, volcamos omega sobre omega por r, y nos da un vector hacia el eje. ¿Sí? Omega por r da hacia el eje. Pero la fuerza centrífuga es menos eso. Y menos eso apunta justo al revés. Entonces, con estas cuentas, uno ve que la dirección y sentido del producto menos omega por r es perpendicular al eje, sigue una línea que pasaría por la partícula y es perpendicular al eje, y hacia afuera. Por eso se llama centrífuga. Y esta fuerza ficticia, el observador rotante la interpreta como algo mágico, déjenme decir, porque es ficticia, pero como algo que empuja la partícula hacia afuera. Intuitivamente es lo que sentimos cuando estamos adentro de un auto y el auto da una curva. Nosotros estamos adentro del sistema rotante. Si el auto da una curva, estamos en el auto como sistema rotante y sentimos como que algo nos tira para afuera. Ese es el efecto no inercial de estar en un sistema rotante, y eso es el efecto de la fuerza centrífuga. No es que alguien nos tira para afuera, nos parece que nos vamos para afuera. Porque en realidad, si pienso en el piso como sistema inercial, es como que el auto se está yendo para adentro y yo tiendo a quedarme donde estaba. Visto desde el piso, la inercia dice que uno tiende a seguir en línea recta, y como el auto le pega una curva y se le mete para adentro, uno se va quedando como... O sea, se siente... seguir derecho es como sentirse para afuera de la curva del auto. No es para conversar en un video, es para conversarlo mano a mano, pero tienen que imaginarse que el observador rotante, cuando hace sus cálculos de aceleración, tiene un término que parece una fuerza ficticia y parece que empuja las cosas para afuera del eje de rotación. Bien. El segundo término,
la fuerza ficticia de Coriolis. Perdón, la tengo acá arriba. Se manifiesta solamente cuando la partícula tiene velocidad respecto al sistema rotante. Si el observador ve una partícula quieta en el sistema rotante, no hay fuerza de Coriolis. Si el observador ve una partícula moviéndose respecto de su sistema rotante, de su propio sistema, aparece un término más que es la fuerza de Coriolis, que así como está escrita es perpendicular al eje de rotación, porque el producto vectorial es perpendicular a omega, y es perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Por ser perpendicular a la velocidad, el observador rotante la va a ver como una fuerza que tiende a curvar la trayectoria. Una fuerza perpendicular a la velocidad siempre va a aportar una parte de la aceleración normal a la trayectoria. Entonces, la fuerza de Coriolis ficticia le hace pensar al observador que está ahí trabado en su sistema rotante que hay una fuerza que empuja de costado a las cosas que se mueven. ¿Para qué costado? Bueno, hay que hacer el producto vectorial con la mano derecha, acordarse que hay otro signo menos adelante y verlo. Pero esto no apunta siempre en la misma dirección, depende de la velocidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este dibujo, si la partícula que imaginábamos recién, acá, sentía una fuerza centrífuga hacia afuera, y si esa partícula se mueve con velocidad para allá, entonces omega por b apuntaría hacia adentro, perpendicular a omega y a b, y la fuerza de Coriolis, que tiene un signo menos, apunta hacia afuera. En lugar de apuntar como omega por b, así apunta al revés que omega por b. Es perpendicular al movimiento de la trayectoria, al movimiento de la partícula, vista por el observador rotante, y tendería a hacer rotar a la partícula. Bien, bueno, con eso visto, nos queda un ejemplo. Acá está el enunciado y lo tengo resuelto a mano y se los cuento en la última parte de la clase.